Boulevard Oslobodenja comienza en esta zona donde está la estación de trenes, que la ven ahí, y si volteo un poco, esta es la estación de autobuses. Es un bulevar que va a comenzar por esta zona donde ven los edificios y se va a extender por 4 kilómetros. Vamos a caminar por él. Les voy a mostrar una de las calles con más vida de esta ciudad, Novi Sad, que sería el nuevo jardín. Significa en húngaro esa palabra de esta ciudad, la segunda de Serbia. La primera impresión que da este bulevar es que es muy extenso, es amplio. Es una acera grandísima que pareciera un camino para automóviles, que en algunos casos, en algunas ciudades es un problema porque comparten la misma acera. Entonces, aquí pueden ver, esta es una ciudad muy sostenible en sus medios de transporte, y lo que se ve, la primera impresión que va dando es esto. Es una acera nada del otro mundo, pero muy amplia y muy agradable para caminar, donde se ven ya primero las zonas bancarias, y después se va empezando a ver un gran abanico de restaurantes, heladerías. Otras de las cosas que hay que ver son que en sus calles se encuentra todavía mucha arquitectura de los años 70 y 80, como pueden ver a continuación, en lo que es los supermercados o la gente rebuscándose para sobrevivir, ya que, como lo decía antes en otro video, Serbia no es todavía de la Unión Europea y tiene una moneda muy devaluada, que es el dinar. Aquí ven un caso de personas que trae artículos de segunda para vender, alternado con lo que son los bancos. La moneda es el dinar serbio, y a día de hoy se cambia un dinar por 111 dinares, vendría a ser $1. 117,50 vendría a ser un euro. Entonces, una de las cuestiones que van a ver mucho aquí es los sitios para cambiar dinero. Les recomiendo que si llegan a esta ciudad, cambien lejos de las estaciones de trenes o autobús. A medida que ustedes se van alejando de los sitios, ustedes van a encontrar mejores tarifas para los cambios. Ahí, por ejemplo, ven una tarifa para cambiar. Observen, hay muchos negocios de estos así, un poco informales, venden los huevos, las flores que se dan en las huertas. Ahí van viendo un poco cómo se desarrolla la vida en este bulevar, calle que vamos a caminar por completo en estado natural viajero. Observen un lunes, el clima afortunadamente es muy agradable, no hace tanto calor y es viable caminar acá. Se encuentra mucha oferta de comida, y hay que decir que la comida es muy barata aquí. Por ejemplo, un helado normal aquí, un cono de helado, podría valer unos 70 céntimos de dólar. Y hay mucha oferta de comida italiana, de comida balcánica y otro tipo de comida de fast food. Y seguimos en el bulevar, un bulevar que es paralelo. Estoy tomando el lado izquierdo, y en el lado derecho también se replica la situación, pues con muchos locales. Ya se ven pues edificios modernos, se ve una comandancia de policía al fondo, y como pueden ver, muy limpio en esta zona. En otras zonas ya sí está más sucio o más lleno de locales, pero esta zona ya es completamente despejada, ya que esto es comandancia de policía, y como entenderán, Serbia es un país demasiado celoso en su seguridad. Dejar de filmar en estos momentos para continuar en otra parte haciéndolo.
voy como turista, eso está bien, pero no deja de partirme el alma tanta persona de edad que vende productos en la calle. Personas ya con una edad avanzada vendiendo cositas en la calle, como un mercadillo. Aquí ven ustedes que ya esto es más populoso, más lleno de gente, y es que nos estamos acercando a una intersección de una calle que es Futovska y Jebrevska. Jebrevska es la calle de los judíos que llevaría al centro de la ciudad, pero como en la ocasión de hoy es recorrer el bulevar, vamos a seguir recorriendo el bulevar hasta salir al Danubio. Ven de todo, es como volver a los 80 también, teléfonos antiguos, bicicletas antiguas y todo mezclado. Puede haber una joyería y al lado una panadería, o puede haber un consultorio odontológico. Es el comercio que hay aquí en Novi Sad. Lo interesante de caminar por aquí, como lo digo, es que aparte de los 4 kilómetros vamos viendo diferentes paisajes de ciudad. O sea, las zonas bastante llenas de gente, zonas exclusivas, otras que son dedicadas a los negocios, alguna silenciosa, alguna muy privada, y eso le va dando como cualidad a lo que vas viendo en el lugar. Eso sí, tengo que decir algo: si mi ciudad es la de las ópticas, esta es la ciudad de los sitios donde se puede cambiar dinero, ya que el dinar serbio, como lo decía, se devalúa mucho y hay cambio de más de 35 tipos de monedas. Este es un país que todavía parece que aceptan los rublos rusos, y ustedes saben en el momento histórico que estamos. Miren, ya estamos en la segunda mitad del camino de este bulevar y ya nos vamos acercando a llegar a la salida del río. Quererlo, y siguiendo por este bulevar nos encontramos con un estadio de fútbol, el estadio de Vojvodina. Se lo voy a mostrar solamente en la fachada. Es un equipo fundado en 1914 y es uno de los históricos de el fútbol serbio, antes fútbol yugoslavo. Ahí lo observan, es un estadio antiguo y este equipo juega en primera división. Y el camino del bulevar sigue y sigue, y allá al fondo ven un edificio que es Electrovojvodina. Aquí se ve uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, que se llama Promenada. Y ya esto se abre, este camino, ya nos vamos acercando poco a poco al río que lo rodea en varios sectores. Esto es como una saliente de la ciudad, y por aquí tienen el nombre de la ciudad, que en húngaro sería Nuevo Jardín. Estamos llegando ya a lo que es el Danubio. Aquí al frente está el Parque Liman, y sobre esta zona, que ya es muy tranquila, ya encontramos edificios residenciales de clase media.
Esta zona es muy tranquila y este, por lo que he visto, es uno de los pulmones de la ciudad. Ustedes pueden ver este edificio viejo, acabado, pero uno cuando camina aprende diversas cosas y no es lo feo, sino la actitud que hay en las cosas. Por ejemplo, este lugar, un balconcito, y miren, observen el jardín que hay. Y los demás balcones, bien, gracias. Eso es como en la vida, la forma en la que ustedes quieran ver las acciones. Observen, ya vamos llegando y confunde quizás un poco que antes de llegar es una zona de la ciudad que pareciera oculta y se confunde porque ya no hay más camino. Aquí tenemos esto en cirílico que a veces resulta un problema y tenemos que caminar sobre el parqueadero, sobre la zona de acceso para llegar al Danubio. Pero lo que se observa aquí es mucho arte callejero, graffiti. Detrás de esto hay unas canchas de fútbol y uno lo que tiene que seguir es este camino. Y por fin llegamos. Este es el sitio. Se llega a una zona peatonal y esta es la famosa playa Strand, una de las mejores que hay sobre el Danubio, eso dicen. Este fue el recorrido que hicimos. Llegamos al fondo en el Danubio. Espero que les haya gustado este programa. Fue un recorrido de 4 kilómetros, poco más de una hora, caminando, parando y mirando toda la alternativa que hay en esta ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez. Suscríbanse y seguiré mostrando más detalles de esta ciudad. Novi Sad, un saludo, hasta pronto, chao.